Bueno, un tema digno de profundizar, por eso está con nosotros el analista internacional Guillermo Holzmann, a quien agradecemos. Guillermo, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. La primera pregunta es, ¿existe o hay una posibilidad de buscarle una salida institucional, una salida negociada, o esto va a terminar derechamente en una intervención militar de Estados Unidos? No, hay una pequeña posibilidad de que efectivamente se logre una salida pacífica, y eso va a depender no tanto de lo que pase en Siria, sino del acuerdo que lleguen Rusia y Estados Unidos en torno a la posibilidad de concretar una cumbre de paz que ya se había empezado a negociar para el mes de junio, luego se trasladó para el mes de agosto y posteriormente se posterga para el mes de octubre. Pero para que esa reunión de paz que se realizaría eventualmente en Ginebra, se requieren algunas condiciones. La primera condición es que hay interlocutores válidos. Bashar al-Assad estaría dispuesto a colocar a alguien a negociar en su nombre, pero los rebeldes tienen problemas de quién los representa, porque los rebeldes en Siria, estamos hablando de 3 grupos importantes. Debajo de cada uno de esos grupos hay otras 5 facciones que son importantes, y debajo de cada 5 facciones asociadas a cada grupo hay otras tantas que son más pequeñas y que también influyen. En consecuencia, uno de los problemas que hay en Siria para buscar una salida negociada es realmente saber quién representa a los rebeldes y si hay una propuesta unificada o no, cosa que al día de hoy se desconoce. La pregunta es, mientras se ponen de acuerdo, mientras logran armar la mesa, esa hipotética reunión en Ginebra, lo que hemos visto es que hay gente que se está muriendo por acción de armas químicas. Entonces mucha gente dirá, bueno, ¿no habrá que intervenir derechamente? Rusia dice que no. Rusia dice que incluso que es contrario a la Carta de la ONU, un bombardeo. De acuerdo a su visión y criterio, ¿qué es lo que cabe aquí? Aquí cabe el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que frente a agresiones que pongan en peligro la vida de civiles o situaciones de evidente riesgo, cabe la posibilidad de que Estados Unidos despliegue un operativo de paz con la idea de imponer la paz. Eso está en el capítulo 7, se interpreta de esa manera a nivel internacional y es lo que Naciones Unidas podría hacer. Pero para que Naciones Unidas haga eso requiere que el Consejo de Seguridad lo apruebe. Y dentro de eso, los 5 miembros que tienen un miembro permanente, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, sí, pero hay 5 que poseen poder de veto. Y entre ellos está Rusia y China, que hasta el minuto han vetado todo tipo de resolución, como por ejemplo la que presentó en el día de ayer Londres, en términos de poder condenar el ataque químico, responsabilizar a Bashar al-Assad y establecer la necesidad de una intervención. Eso fue vetado por Rusia y por China. Por lo tanto, hoy día lo que se está jugando a raíz de que posteriormente Londres decida además esperar el informe de los técnicos que están en Naciones Unidas. Los técnicos, y eso lo dijo el embajador Brahimi, que es el delegado especial de Naciones Unidas para el conflicto sirio, ya está acreditado que hubo un ataque químico. Lo que no está acreditado es la autoría. O sea, no hay nada que diga de que lo hizo Bashar al-Assad o lo hizo los rebeldes. Estados Unidos dice que sí, pero es la visión de Estados Unidos. Dice sí, lo hizo Bashar al-Assad, lo hizo su gobierno. Sí, Estados Unidos lo dice y se basa en información de inteligencia. El tema está en que si Estados Unidos hoy día quiere basar su ataque en la información de inteligencia, su inteligencia en términos de credibilidad está bastante desacreditada desde Irak en adelante. En consecuencia, es insuficiente como para poder sostener un ataque como el que se hizo en Irak cuando se aseguraba que Saddam Hussein tenía armamento químico también, o arma de destrucción masiva. En consecuencia, la actitud de Londres en términos de esperar nos estaría dando ya una cuenta regresiva que probablemente el ataque se estaría llevando a cabo entre sábado y lunes. Pero también sabemos de que la Comisión de Naciones Unidas, que está en Damasco tratando de establecer qué es lo que pasó, va a llegar con lo que estamos diciendo, es decir, que hubo ataque químico, pero no se sabe quién fue el autor. Por su parte, a Estados Unidos y a Naciones Unidas, también y a las potencias, les preocupa que ese armamento químico se empiece a usar con cierta frecuencia, y en esa perspectiva también se está sopesando que un ataque de Estados Unidos a Siria va a generar reacciones no solamente de Irán, que ya la anunció contra Israel, sino que probablemente de facciones y grupos más radicales, vinculados muchos de ellos a Al-Qaeda, contra blancos occidentales o estadounidenses, tanto en Medio Oriente, Norte de África y en otros países. En consecuencia, cuando Rusia dice que esto puede escalar en una oleada de violencia, claramente eso puede ser. Adicionalmente, este tipo de conflicto genera además un impacto económico en términos de especulación económica que se refleja obviamente en el precio del petróleo. Guillermo Holzmann, yo quería preguntarle, al final uno se queda con la sensación de que si no hay intervención militar, seguirá esta verdadera crisis humanitaria, que es lo que está viviendo Siria. Que si la hay, también habrá muchas bajas, porque cada vez que hay una intervención militar, yo escuchaba a Bashar al-Assad o lo leía decir, estamos preparados. Ese estamos preparados es aterrador, es decir, es una guerra declarada. Entonces al final uno se queda con la sensación de que hay 2 soluciones malas
y que hay que elegir cuál es la menos mala, ¿o no? O sea, yo creo que hay un tema, eso es verdad. No hay una única solución a nivel internacional que sea válida, legítima y que esté avalada por todos los países para poder intervenir en situaciones como esta. Eso lleva a un cuestionamiento a los organismos internacionales respecto a su capacidad para poder evitar este tipo de masacres o tragedias. Pero también deja en evidencia que si Estados Unidos no consigue el voto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo va a hacer en virtud de los acuerdos que están firmados por los países para la no proliferación del armamento químico, y sobre esa base, que a mi modo de ver es bastante débil, se estaría justificando el ataque a través de la OTAN. Pero eso estaría fuera del sistema de Naciones Unidas. Hoy día, lo que va a quedar acá en Siria, más allá de la tragedia de los 2 millones de refugiados, del millón de niños que ha huido de ahí, más los 100.000 muertos que lleva todo este conflicto, ese sistema internacional tiene o no la capacidad para poder hacer frente a este tipo de situaciones y evitar que esta tragedia seamos en la fondo o terminemos siendo observadores de algo que atenta contra la propia humanidad. Es verdad, Guillermo Holzman, muchas gracias por venir a conversar con nosotros aquí a Hora 7. Gracias a ustedes, muy buenos días.